Bien, este es el ejercicio 5B de junio 2011, reserva. Es un ejercicio casi totalmente teórico y como en todo este examen de las PAU les ha dado mucho por los dibujos, los gráficos y las cuestiones teóricas, ¿vale? Entonces, bien, cosas que me preguntan. Primero me muestran este dibujo de aquí y me dicen, vale, chaval, dime cómo se llama este fenómeno que aparece aquí representado, dime cuáles son las condiciones para que este fenómeno se produzca de forma perceptible y luego dime ejemplos, situaciones de la vida cotidiana en las cuales este fenómeno pase, ¿vale? Entonces, bueno, la primera cosa es que si miras esto, ves que lo que tienes son como las condiciones de Higgins en el caso de un ejemplo de difracción, ¿vale? Entonces, ¡pam! Decir que es difracción vale 0,25, solamente decir difracción. Sí, esto ya lo explicamos en primero, así que el problema que podéis tener no es de dificultad, sino de igual tenerlo un poco oxidado, ¿vale? Bien, siguiente cosa. ¿Qué características tiene que tener el fenómeno de difracción para que se observe de forma perceptible? Recordad, ¿no? Lo dijimos. Sucede cuando la onda atraviesa una rendija o encuentra un obstáculo de dimensiones comparables o menores a la longitud de onda. Es decir, que tiene que ser aproximadamente de la longitud de onda o más pequeña. Cuando la rendija se va haciendo o el obstáculo se va haciendo bastante más grande, pues entonces el fenómeno cada vez se hace menos perceptible, ¿vale? Para que sea bien perceptible, dimensiones iguales o menores a la longitud de onda, ¿sí? Vale, y ejemplo, bueno, podríamos poner varios ejemplos, y así de la vida cotidiana, el caso clarísimo es pues una ventana, por ejemplo, que está abierta y tú sin estar enfocado con la persona que está hablando, la puedes ver porque la onda al atravesar la ventana difracta hacia los lados. Como el proceso está en virtud de la longitud de onda, pues hay otras cosas que se observan menos. Por ejemplo, yo cuando explicaba el año pasado lo de la naturaleza de luz y demás, y hablábamos de cosas y de ejemplos, hablábamos de que si tú haces un orificio suficientemente pequeño, pero muy pequeño, puedes conseguir hacer que la luz difracte, es decir, que la luz difumine. Cuando pasa por ese orificio, si es suficientemente pequeño, en lugar de pasar como un cañón de luz, haciendo su zona de oscuridad, su zona de luz, difunde, ¿vale? Hace difracción. Eso también os lo ponen, las pautas de corrección os lo ponen como ejemplo, pero en realidad tiene que ser muy pequeño ese agujero para que la luz empiece a difractar, ¿vale? De forma perceptible, de forma notoria. Bien, por tanto, el ejemplo de la ventana está guay porque el ejemplo de la ventana sí que es muy real. La longitud de onda de las ondas sonoras es bastante más grande que la de la luz y por tanto la difracción con ondas sonoras es muy habitual, ¿sí? Vale, hecha esta primera parte, luego te dice, vale, chaval, ahora dibuja igual que has visto aquí dibujar los frentes de onda, quiero que me dibujes los frentes de onda, pero en el caso de una onda que refracta al pasar de un medio a otro. Te dicen que es una onda plana, importantísimo. A la hora de dibujarla, tienes que dibujar una onda plana, es decir, tus frentes de onda van a ser planos antes y después de atravesar el medio por el que la onda refracta. Te dicen que lo que está haciendo es refractar, por tanto tienes que dibujar un ejemplo de reflexión y te dicen las velocidades. Las velocidades son importantes para que tú puedas decidir si es un caso en los cuales pues el rayo de luz o la onda sonora en este caso se cierra sobre la normal o se abre en relación a la normal, ¿vale? Entonces, bueno, pues dicho todo esto, apuntamos los datos, me dicen también que el ángulo de incidencia es 20 grados. La resolución que me piden es una resolución del tipo puramente teórico, ¿vale? Tengo que hacer un esquema y el esquema no tiene que ir acompañado de cálculos, pero si queremos lo podemos reforzar con cálculos. Yo lo que os aconsejaría, como buen yonki de la física que tienes que ser, es que tú contestes rápidamente al examen y hagas lo justo, lo correcto, lo necesario para tener la nota, pero luego volver sobre tus pasos y pam, hacer todos los cálculos que haga falta para reforzar lo que le has dibujado de forma, pues eso, gráfica, ¿sí? Y además para comprobar que es así, es decir, por tranquilidad tuya, que no te hayas equivocado, se te haya ido la pinza en alguna cosa, ¿vale? Entonces, me piden también, última cosa, que cuáles son las cosas que pueden cambiar, si la frecuencia, la velocidad de propagación, la longitud de ondas, al pasar de un medio a otro. Y luego me hacen otra pregunta, que es que dibuje otra vez los frentes de onda en el caso de un emisor que está moviéndose, ¿sí?, hacia un receptor que está fijo. Sí, eso es un problema clarísimo de efecto Doppler, ¿vale? Entonces, vamos súper rápido con ello. El dibujo, nada, pues ya lo hemos explicado, ¿eh? Apartado A es difracción, la medida de la rendija o del obstáculo tiene que ser
comparable o más pequeña que la longitud de onda, y un buen ejemplo sería pues cómo difracta el sonido al pasar por una ventana, por una puerta, etc. Hecho, ¿sí? Siguiente parte. Vamos a dibujar ahora cómo sería esta onda que está refractándose al pasar de un medio a otro con estas condiciones que me están diciendo, ¿vale? Es decir, la velocidad de propagación, si os dais cuenta, es más lenta la propagación en el medio de procedencia que no en el medio en el cual la luz penetra, ¿vale? Viene con una propagación, la onda sonora, con una velocidad de 340 metros por segundo, debe ser aire donde viene, y ingresa en un medio que tiene una velocidad de 500 metros por segundo. Sí, no es agua, pero bueno, será lo que sea, no nos importa un bledo, ¿vale? Entonces vamos a dibujar. Primero, recordar el tablero de juego. Tenemos que tener una superficie de separación porque vamos a hacer un experimento de difracción. Tenemos que tener una normal en relación a la cual se miden todos los ángulos, el ángulo de incidencia, el ángulo de refracción, el ángulo de reflexión si hubiera, etcétera, etcétera. Todo se mide en relación a esa normal. Y ahora, vale, pues entonces tenemos que hacer un dibujo. Como lo que nos van a poner a anotar por un dibujo, vamos a intentar hacer el dibujo lo mejor posible, ¿vale? Entonces, ángulo de incidencia 20 grados, vamos a intentar ser respetuosos con esos 20 grados, que más o menos sean 20 grados, yo que sé. No hace falta ir ahí con el transportador para medirlo, pero aproximadamente eso, que será un ángulo de incidencia chiquitillo de 20 grados, ¿sí? Vale, guay. Este es el ángulo de incidencia. En el dibujo no me lo piden, ¿vale? Pero en el dibujo yo le voy a ir marcando lo que es cada una de las cosas, ¿vale? Siguiente cosa, ángulo de refracción. El ángulo de refracción, si os dais cuenta, si vamos de un medio en el cual la luz va más despacio a un medio en el cual la luz va más rápido, lo que tiene que hacer el rayo al pasar de un punto a otro es abrirse en relación a la normal, ¿sí? Eso lo podéis saber así de forma teórica, lo podéis sentir por dentro, podéis hacer lo que os dé la gana, no os piden que lo referencéis con ningún cálculo, pero si queréis luego miraremos que con la ley de Snell podemos deducir que eso efectivamente es así, ¿vale? Vamos a hacer el dibujo y luego miramos la ley de Snell. Es decir, decimos que se tiene que abrir, por tanto hará una cosa tal que así, y este es el ángulo de refracción, ¿vale? Ya le hemos dibujado todo, ángulo de incidencia, ángulo de refracción, tengo la superficie, tengo la normal, lo tengo todo. Ahora, lo que me han pedido en realidad no es que dibuje esto, sino que dibuje los frentes. Yo he dibujado el rayo, pero los frentes todavía no los he dibujado, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Hay tres cosas, que tienen que verse claramente, ¿vale? La primera, los frentes, los dibujes donde los dibujes, sabes y tienes que saber que son perpendiculares siempre a los rayos, tenga la forma que tenga el frente, ¿vale? Por tanto, aquí estos frentes planos van a ser perpendiculares al rayo, en todo momento, ¿sí? Lo dibujemos como lo dibujemos, vamos a tener estos frentes así, perpendiculares entre ellos, con una separación que es la misma entre cada uno de ellos, porque tenemos una cierta longitud de onda en ese medio 1, ¿sí? Entonces, vale, guay. ¿Qué es lo que pasa cuando vamos al medio 2? Cuando vamos al medio 2 el rayo se abre, va más rápido, ¿sí? Y va más rápido porque la distancia entre frente y frente también es más grande, es decir, hay una longitud de onda que es más grande. Sí, esto lo miraremos ahora también, pero ¿qué se tiene que ver? Pues aquí que son también perpendiculares al rayo, pero además son perpendiculares al rayo y están más separados. Se tiene que ver claramente que en este caso los frentes están más separados después de pasar al segundo medio de refracción, ¿sí? Entonces, apartado 1, perpendiculares. Apartado 2, están más separados en el segundo medio que en el primero. Y tercera cosa, el ángulo de refracción es más grande que el ángulo de incidencia. Dicho de otra manera, ese rayo se ha abierto. Vamos ahora a... Si pones esto, tienes toda la nota, ¿vale? Pero vamos ahora a justificarlo de forma matemática. ¿Qué ley es la que rige este proceso de la refracción? La ley de Snell. ¿Qué dice la ley de Snell? Bueno, pues las he escrito aquí totalmente desplegada. La ley de Snell dice que el ángulo de incidencia partido entre el ángulo de refracción es igual a N2 partido entre N1, sí, pero también dice es igual a V1 partido entre V2 y también dice es igual a lambda 1 partido entre lambda 2. A nosotros lo que nos interesa ahora no son los índices de refracción, porque no son los datos con los cuales estamos jugando, sino que, como veis, lo que nos interesa son las velocidades de propagación, ¿sí? Entonces, fijaros, primero, vamos a demostrar que lo que hace es que se abre. Yo os he hecho aquí los cálculos, ¿vale? Seno del ángulo de incidencia, seno del ángulo de refracción, V1, V2, hacemos los cálculos, despejamos el seno del ángulo de refracción, cogemos y acabamos calculando que ese seno vale 0,5, hacemos al final el arcoseno de 0,5 y ¡pam! Me sale 30 grados. ¿Qué significa? Que no solamente yo sé porque lo siento y porque me ha venido la inspiración que ese rayo se abre, sino que si me da la gana hago los cálculos y
demuestro que este ángulo es más grande que el primero. Tenemos un ángulo de incidencia de 20 y el ángulo de refracción acabo de calcular, aunque no me lo pedían, que era 30. Por tanto, si lo había dibujado así en la primera parte del examen y en los 40 minutacos vuelvo y hago esto, pues ya me quedo súper más tranquilo. Y además le doy al corrector la impresión clarísima de que soy un crack de la física, ¿sí? Bien, siguiente cosa. Hemos dicho 3 cosas, ¿vale? Una es que el ángulo se abre, pues lo vemos y además lo acabamos de calcular, ¿sí? Siguiente cosa, los frentes están más separados en este segundo medio que en el primero. Fijaros, daros cuenta, ahora vamos a utilizar esta relación de aquí, ¿vale? Esta parte de la de Desner, pasamos de los ángulos de incidencia y refracción y miramos la relación entre V1, V2 y lambda 1 y lambda 2. Daros cuenta de que la relación es directa, ¿vale? Es decir, la relación que existe entre la velocidad del medio 1 y la velocidad del medio 2 es la misma que existe entre la longitud de onda del medio 1 y la longitud de onda del medio 2. Luego, si resulta que la velocidad del medio 1 es más pequeña que la velocidad del medio 2, la longitud de onda del medio 1 también tiene que ser más pequeña que la longitud de onda del medio 2. Por tanto, estamos justificando el por qué hemos hecho el dibujo de esa manera. Está guay que hagamos el dibujo bien. Si lo hemos hecho bien no vamos a tener ningún problema, pero está súper bien si luego con todo aquel tiempo que no pasó grabamos y dejamos esto perfectamente explicado, ¿sí? Ahora ya tenemos el dibujo este y vamos ahora a hacer la última parte. Bueno, la última parte es lo de el efecto Doppler, ¿sí? Me hacen una preguntilla que dicen, bueno, chaval, y ahora dime cómo, vuelve a dibujarme los frentes de onda, pero es una onda sonora que está emitiendo un emisor, ¿sí? Una fuente, y esa fuente se está acercando al observador, al receptor, ¿vale? Entonces sabemos cómo va eso. Eso está súper fácil, es un problema, el problema típico que me hacen de efecto Doppler. Tú empiezas dibujando una línea, sobre esa línea dibujas una posición inicial del foco emisor, ¿vale? De la fuente, y entonces pues resulta que este emisor, pues esta primera onda la hizo desde aquí. La segunda onda, la que ha corrido menos, la ha hecho desde un punto ya un poco más adelantado, por tanto, la hace desde aquí. La otra onda la hace desde aquí, que feo me está saliendo, pero bueno, solo me entendéis. La otra la hace desde aquí y así sucesivamente. Básicamente lo que se tiene que ver es que las diferentes ondas, como han sido emitidas, claro, todas, el medio es un medio uniforme, las ondas viajan a una velocidad constante en ese medio uniforme, pero lo que pasa es que el emisor se va desplazando. El primer frente de onda, el que ha corrido más, pues lo ha metido desde un punto. El segundo frente de onda, pues lo ha metido ya desde otro punto que está más hacia allá. Por tanto, lo que tenéis que observar, lo que se tiene que ver en el dibujo, y con eso te ponen toda la nota, es que cuando en la parte de delante, en el sentido en el que se va moviendo el emisor, las ondas tienen una longitud de onda más pequeña y en la parte de detrás tiene una longitud de onda pues más grande, ¿sí? La frecuencia aquí es una frecuencia más alta, la frecuencia aquí es una frecuencia más pequeña. Efecto Doppler súper típico. Y con eso lo tendríamos. Última cosa. Vamos a dejar súper claro lo de qué características de la onda pueden cambiar y no pueden cambiar. Grabaros en la mente para siempre, ¿vale? La energía de la onda y la frecuencia de la onda son dos cosas que no cambian nunca, no pueden hacerlo, ¿vale? Son cosas que vienen determinadas por el momento en el cual ese fotón de luz se emite. Por tanto, ese fotón tiene una energía y tiene una frecuencia característica. La energía es la H multiplicada por la frecuencia. Esas dos cosas son características intrínsecas de la radiación desde el momento en que se emite y no cambian jamás de los jamases. Tanto si paso de un medio a otro como haga lo que haga. ¿Sí? Si se mueve el emisor, haga lo que le dé la gana, eso no cambia. ¿Sí? Siguiente cosa. La longitud de onda y la velocidad de propagación. Eso sí que puede cambiar y lo hemos visto, ¿vale? La velocidad de propagación aquí, claramente me preguntaban, ¿qué hacen la velocidad de propagación, la longitud de onda y la frecuencia? La frecuencia no cambia y le digo porque es una característica intrínseca de la radiación que no cambia nunca, haga lo que hagas. La velocidad de propagación sí que está cambiando, y ya me lo has dicho tú, pues está aumentando de un medio a otro, y como la velocidad de propagación aumenta, recuerda que lo hemos justificado con la parte esta de Snell, lo que le pasa a la velocidad de propagación le pasa también a la longitud de onda. ¿Que aumenta la velocidad de propagación? Aumenta la longitud de onda. Por tanto, de esa forma lo podemos justificar todo, ¿sí? Alguien podría decir, pero aquí la frecuencia está cambiando. En realidad no, en un problema de efecto Doppler cambia lo que es la frecuencia aparente, es decir, la frecuencia que registra el receptor, ¿sí? Pero en realidad la frecuencia a la cual está emitiendo la fuente es una frecuencia que es igual. En el efecto Doppler se produce una variación aparente de la frecuencia y de la longitud de onda, pero es porque hay un desplazamiento del emisor, lo cual hace que se compriman los frentes de onda por la parte de delante, ¿sí?